De ahí para allá me he encontrado de todo, me he encontrado en bolsas, me he encontrado plata, oro, y también me he encontrado muertos, he encontrado embolsados y... Ah, Chacha, venga para acá, Sacha, venga. Sacha es un animal, no es cualquier animal. Ella vino del otro lado del cielo a cuidarme, porque yo estaba solo en la calle y no tenía compañía. Y un día me dije yo necesito un perro, pero que no sea macho, necesito una perrita. Y la necesito cachorrita para yo educarla a mi manera. Y me fui y un día me la encontré y ella me encontró. Y desde ese día yo la recogí de la calle y ella vive conmigo y no le falta nada porque yo le dije, ya conmigo no le va a faltar comida, no le va a faltar nada. Lo único que le doy yo a ella es cuido, amor y la presita de pollo y la consiento mucho, la amo porque es mi familia, la amo porque es mi niña y es todo. Sin ella no puedo estar tranquilo porque me hace falta, mucha falta. Y son mis ojos en la noche, yo puedo dormir porque ella en la noche me cuida. Y en el día la cuido yo a ella porque ese es el cambio. Me cuida y la cuido, vive y yo vivo, gloria a Dios. ¿Hace cuánto la tiene? Hace 14 meses que va conmigo, la recogí de la calle, era una niña, ya la tengo aquí enseñada. La quieren mucho en el barrio, este barrio la quieren mucho porque ella es muy humilde. Venga para acá, Chacha, venga. Ella es muy humilde, me hizo cambiar en su humildad, ella es muy mansa, muy humilde con todo el mundo, y muy formalita, muy humilde. Yo la quiero por eso. Cuando nos dice que lo hizo cambiar, ¿en qué sentido? Me hizo cambiar en el sentido de que volverme humilde como ella, porque ella es humilde, entonces ya yo comprendí que tenía que ser humilde así como ella, porque ella es humilde y ella me trae todo. Ella es mera energía positiva, la mejor energía que puede haber es ella. Trae de todo, comida, trae buenas amistades, trae de todito, de todito. Todo la quiero. Y primero que todo, antes de yo comer, es ella. Vamos a ver hasta dónde nos vamos con ella, si Dios quiere. Me dijeron que eran 15 años. Yo la cuido 15 años, si Dios quiere. Porque ella se acuesta al lado suyo. Ella duerme conmigo. Ella está conmigo a toda hora. Y cuando quiere dormir, me gime y me mira y pide que le cuadre el cambuche y yo le cuadro cama para que duerma. ¿Sí o no, amor? Bonito, hermano, esas compañías. Sí, es lo mejor que hay. ¿Cuántos perritos ha tenido usted? Yo he tenido he tenido dos. El otro lo robaron porque era un perro macho y se iba como dominante, se iba. Y en una de esas lo amarraron y nunca más lo volví a ver. ¿Y el otro era también así? Un pitbull, el otro era un pitbull, sí. Pero era más bravo, era, como le dijera, era en el sentido de que le gustaba mucho, era muy territorial, cuidaba mucho la carreta y no dejaba arrimar a nadie. Esta también lo hace, pero el otro también era mucho mejor. Sino que, por ejemplo, esos pitbull, la gente le tiene mucho miedo, ¿cierto? Claro, es que son bravos. Los pitbull son... Esta sí se ve que es mucho, como usted dice, muy humilde. Ajá, ella es humilde, mansa de corazón y por eso vive conmigo. Gloria a Dios. ¿Cuánto tiempo duró usted con el pitbull, caballero? Con el otro duré 4 años. 4 años. 4 años con él. Desde cachorro también lo cogí chiquitico y un día lo robaron. Me lo llevaron, me dañaron y lo robaron porque enamoraron de él. Mucha envidia. Me imagino entonces ese día como si le hubieran robado. Estuve un poco de tiempo descontrolado, aburrido, hasta que vino la perra y ya después de que vino la perra ya empecé yo a ver las cosas diferentes y a cambiar y a darle el amor que no le pude dar al otro. Ese amor le doy yo a la perrita, por eso la quiero. ¿Ella no es lo máximo que sale a hacer? Ella no se tira para la calle, ella está enseñada. Yo le digo, ella sabe que por allá se aporrea, la pasan los carros y la matan, ella espera la orden que yo le dé para pasar la calle, para irnos, ella siempre espera todo, la orden, todo espera, hasta para comer, le doy comida y ella espera que yo le dé la comida, que yo le diga que coma, y si no se aguanta. Ella es, Chacha, venga,
venga, venga para acá. Ella es muy formalita, entonces ella me espera siempre. Por la mañana. O sea que eso es un ángel para usted. Ella es un ángel para mí porque ella es la que me cuida. Ella es mi corazoncito, mi todo, mi... Caballero, y le puedo preguntar sobre usted de pronto. ¿Quién es usted? ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Mar Alfonso Sáenz. Y Sánchez. Sáenz. Sáenz. Un día tuve familia, pero un día la perdí también. Y lo que hace que perdí la familia, eso hace que me vine para la calle, eso hace que vivo aquí. Sufrí un tiempo, pero aquí en la calle me encontré con Diosito, me encontré con todo lo bueno. Y ya de para acá, ya yo vivo en la calle, ya no me provoca irme para la casa, sino que vivo en la calle, porque mi Diosito está conmigo y Él es mi compañía. Yo me lo encontré a Él y Él, venga, y él me mostró todo lo bueno y lo malo que me podía pasar. Entonces yo me amoldé a la calle y eso hace que vivo. Un día quise mucho a mi familia, ya después, cuando la mujer se fue, yo ya quedé solo, entonces ya no volví a preocuparme por nada, solamente me preocupo por mí, por mi perro. ¿Y será usted de acá de Medellín? Yo soy de Frontino, pero vivo la mayor parte de aquí en Medellín. ¿Hace cuánto está en la calle? Llevo 15 años. 15 años, o sea que usted lo que tiene es ya experiencia, pues ya ha tocado... De muchas- todo esto. En la calle me he encontrado de todo. Para bien y para mal me he encontrado de todo. Todito lo que uno se puede encontrar en la calle. Por eso No no, es para cualquiera, ¿cierto? la calle hay que saberla vivir, porque la calle lo absorbe a uno. Lo absorbe a uno en el sentido que cuando uno está en la calle, por lo general se dedica uno a tomar alcohol, ruedas, licor, robar, hacer cosas lo que no debe de ser, la droga. Entonces, yo ¿Qué se ha dicho usted cuando me dice que robar? lo que le digo es porque la mayoría de los habitantes de calle que consumen, siempre en la noche lo único que hacen es buscar la forma de conseguir plata rápido para poder consumir. Entonces yo cuando vi yo todo eso, que era la vida de la calle, yo la acepté de otra forma y yo me dije que la calle a mí no me iba a tragar, que yo me iba a tragar la calle y que iba a vivir de la calle y nunca he tenido necesidad de hacerle mal a nadie, de nada, ni de nada. No he tenido necesidad de hacerle nada. No, que muy juicioso, que tiene pues el trabajo de todo el día acá, Lo que pasa es dedica a que reciclar. sí, el trabajo mío, el reciclaje, y ese es mi sustento, la basura. La basura lo es todo para mí, como la perra que es mi compañía. Y eso hace que vivo feliz. Y con eso vive feliz. Eso hace que vivo feliz, lo que hace que vivo en la calle. Señor. Eso hace que vivo en la calle porque, como le digo, conocí a Dios y Diosito me mostró de que yo tenía que sufrir para poder echar para arriba. Y entonces, no es que sufra, sino que soportar y mirar lo bueno y lo malo para recoger lo mejor para mí. Y siempre de todo lo malo, siempre saco lo bueno para mí y desecho lo malo. Y ¿Se ha encontrado usted todos los años que ha vivido en la calle, ha estado al borde de la muerte, que usted haya dicho de pronto que me vayan a robar y defendiendo lo suyo o alguna experiencia así peligrosa? a ver, un día alguien trató de echarme candela porque le dio la gana, sí, pero de resto no, ninguno. ¿Usted había estaba tranquilo y llegaron a echarle candela? Me echó candela al amanecer porque se enamoró de mí, no porque yo le haya hecho nada, sino que enamoró de mí. Le echó candela a un plástico y yo desperté a tiempo y lo apagué. Eso es lo único. De ahí para allá me he encontrado de todo, me he encontrado en bolsas, me he encontrado plata, oro, y también me he encontrado muertos, he encontrado embolsados y Pero se nota que usted se ha ido a vivir en la calle, se ha ido a comportar también, hermano, ¿no? es que la calle hay que saberla vivir, porque si uno no sabe vivir la calle, en la calle lo atropellan a uno, lo maltratan porque uno no sabe vivir, pero cuando uno sabe vivir en la calle, sobra de todo. Ni que maneje bien, no le haga nada, no le quite nada a nadie, ni
ni le falte nada a nadie. Después de que uno viva así, a uno le va bien. Se puede decir que usted es la voz de la sabiduría de la calle, caballero, ¿no? Pues, Posiblemente podrán haber otros que tengan otro más conocimiento, pero en esto, yo decidí no vivir lo mejor que pueda. También porque me lo mostró la vida, entonces uno para esto tiene que seguir es para adelante. No caía a la calle por vicio, sino por cosas de la vida. Uno en la vida uno comete errores y uno tiene que, para uno purificarse, uno tiene que sufrir y pagarlo el dolor que uno haya hecho ajeno, tiene uno que pagarlo con el propio dolor en carne para poderlo superar. Eso es como un karma. Uno tiene que vivir, si uno hizo mal, uno tiene que pagar sufrimiento. Anteriormente usted considera que hizo mal. Sí, hubo un momento en la vida que yo cometí un error y pues por eso digo yo que la vida me trajo acá y la vida me mostró y seguí para adelante. Al principio sufrí por la soledad, pero ya después me acostumbré y ya no me preocupo por nada, no me preocupo y no por estar bien. Si le puedo hacer el bien a los demás de la calle, le hago el bien, no más. Un día me encontré el demonio. ¿Se lo encontró? ¿Cómo se lo encontró, caballero? Una noche estaba yo en el Popular número 1 y estaba bebiendo, fumando marihuana, tirando perico y tomando cerveza. Y como a las 3 de la mañana estaba yo por ahí sentado y llegué yo a pedir una cerveza y allá estaba. Y él me dijo que venía por mí, me buscó, me dijo que me necesitaba a mí para que trabajara con él, que porque yo era muy malo, que porque tenía un corazón muy malo, que trabajara con él. También me dio las claves para cambiar. Lo que hace que vi a Satanás, eso hace que vivo mejor porque mi Diosito me mostró la luz y me mostró el camino y me dijo lo que debía hacer. ¿Usted se acuerda cómo era Satanás? ¿Cómo lo vio? Como una persona común y corriente. Común y corriente. Es bien parecido. Lo único que me dijo fue que venía por mí, a darme todo lo que yo quisiera, que pidiera lo que yo quisiera de la tierra, todo lo que yo quisiera que lo pidiera, que pidiera la mujer que yo quisiera, pidiera la plata, todo lo que quisiera, pero que le firmara un contrato con firma de sangre. ¿Y usted aceptó? No, yo eso no lo acepté. Yo no le firmé el contrato. Yo estuve con él quería engañarme, quería quitarme mi alma. Yo no se la di. No sentí miedo, no sentí temor, simplemente aprendí la experiencia que tenía que cambiar y a partir de eso ya cambié, ya no volví a ser el mismo. Yo era muy rencoroso, muy odioso, te mantenía aburrido, amargado. Ya no, y ahora vivo feliz porque conozco la luz, conozco lo que otros no conocen. Yo no lo pedí, pero la conozco. Viajé en el submundo de los muertos, me llevaron, me mostraron cómo es el mundo de los muertos. Y también me mostraron y me dijeron quién es el que manda allá. Y el que manda en el mundo de los muertos se llama Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores, el que dio la vida por nosotros, aquel que resucitó entre los muertos y brilla para siempre por su propia luz, arriba en las alturas. Yo conocí eso, lo conozco, y después de que lo conocí yo no soy apegado al dinero, no me importa el dinero, porque ¿para qué? Mi única ilusión es vivir bien y algún día, si el Señor me lo permite, subir a la gloria de Dios. Eso es lo que usted está esperando ahora, pues. Ese es mi premio, cuando yo me vaya, mi premio, me paran de mi padre. No sé si de pronto no podré, uno no sabe, pero se nota arrepentido, pues cuando habla de eso, dice la palabra que se arrepiente. Es que yo sé que yo hice mal y el dolor de los demás es el dolor mío hoy en día. Yo tenía una esposa, tenía una hija, a todas dos las amaba mucho, pero un día
me dijo la esposa, me dijo que la dejara. La dejé, sufrí, pero no me mató el desengaño ni me mató eso. Sufrí. Hoy por hoy ya no sufro. ¿Y su hija sabe usted o...? Sí, ella sabe, pero ella vive su vida, ya es mayor de edad, ya vive su vida. ¿Viene y lo visita en ocasiones? De cuando en vez, de vez en cuando viene cuando le provoca, de resto. Cuando yo quiero la llamo, de resto no busco a nadie. Lo único que busco es estar bien y, como le digo, buscar la luz divina. Es una luz muy hermosa, yo la conocí porque viajé a la oscuridad y me mostraron todo y me dijeron, este es el que manda aquí. Cuando me dijeron eso, yo miré hacia las alturas y vi la luz, un ser muy grande, muy blanco, refulgente como la luz, mucho más blanco que la luz. No le pude ver la cara porque muy resplandeciente, no le pude ver todo el cuerpo porque su grandeza no tiene medida, su grandeza es altísima y grande. Pone un pie en la tierra y la otra en el cielo. Qué hermoso, es una luz muy hermosa. Yo le doy gracias a Dios porque Él me permitió conocer eso. Y hoy, pues, aunque vivo aquí, soy feliz, pero mi única ilusión es vivir ir a la donde vive la luz perpetua. Esa es el único deseo mío. Dicen que es el descanso eterno. La luz perpetua. Sí, ver la luz allá es muy hermoso. Me devolvió porque yo estaba vivo. Simplemente me mostraron en espíritu, me mostraron cómo era la vida de ellos. Me llevaron y me dijeron quién mandaba y me devolvieron. Después de que me devolvieron, vuelvo y digo, eso hace que vivo bien y eso hace que vivo así, ya no me preocupo por nada. ¿Para qué dinero si no me lo puedo llevar? ¿Para qué? ¿Para qué? Hay que acaudalar cosas en la ciudad de oro, donde no hay ladrones, donde no hay nada malo, sino que vive Diosito, y donde nunca hay oscuridad, sino que siempre es luz. Ese es mi deseo, esa es mi ilusión y esa es mi esperanza. Algún día, de pronto temprano, mañana pasado, mañana me puedo ir, pero mi ilusión es ir a donde vive la luz perpetua. ¿Algún consejo que usted le pueda dar entonces a los jóvenes? Lo único que les digo yo, que busquen a Dios, vuelvan a Él, que Dios todo lo puede. Él no lo deja a uno solo.